¿Qué tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos a la segunda sesión de este seminario de lectura que hemos titulado El sonido en el cine, en el cual estamos haciendo una revisión al libro Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico de Samuel Larson Guerra, publicado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2010. Estábamos en la primera sesión revisando la primera parte del capítulo primero, que lleva por título ¿Qué es el sonido? Vamos el día de hoy a continuar esta revisión del capítulo primero, revisando ya los últimos elementos, entre ellos la cuarta cualidad del sonido, de lo sonoro, que tiene que ver con el timbre. Mientras tanto, estaremos abordando en esta sesión, como inicio y continuación del primer capítulo, el comportamiento de las ondas sonoras. Nos habíamos quedado en la sesión anterior en la revisión de todas estas propiedades que tienen que ver con, en general, con la cadena sonora. Existencia de tres elementos: del emisor o fuente sonora, el medio transmisor y el receptor o el escucha. Hablábamos también de la forma y la velocidad de propagación del sonido, y estas tres grandes cualidades del sonido, que era la frecuencia o tono, que también se hacía la distinción que uno tiene que ver con elementos meramente físicos, mientras que el otro en la captación subjetiva del ser humano de estos mismos niveles físicos. Entonces, el primero era la frecuencia o tono, que tiene que ver con la longitud de onda del sonido. El siguiente elemento, que era la intensidad o el volumen, que está marcado por la amplitud de la onda, y también abordaba la forma de onda envolvente. Veíamos cómo una onda envolvente va a tener al menos esos momentos, tres momentos principales: un ataque, una meseta y una caída, y que al interior de la meseta podemos dividirlo a su vez en dos momentos: por un lado el decaimiento y el sostenido. Ahora vamos a continuar la revisión de este capítulo primero, y daremos conclusión a este capítulo primero en la sesión de hoy, y vamos a abordar aquello que tiene que ver con el comportamiento de las ondas sonoras. Estamos en la página 31 del libro de Samuel Larson Guerra, y nos dice que en cuanto a este comportamiento de las ondas sonoras, que las vibraciones que viajan de molécula en molécula por el aire son conocidas como ondas sonoras y pueden ser definidas como variaciones de presión acústica. En el caso de las ondas sonoras se habla de fases positivas, que le vamos a llamar crestas, y fases negativas, o que reciben el nombre de valles. Se les considera como variaciones de presión acústica, puesto que estos valores positivos y negativos de las fases representan la mayor o menor compresión de estas moléculas que se encuentran en el aire. En la página 32 nos dice que no es casual que tanto el rango de emisión de frecuencias de la voz humana, así como el de la audición, se concentren fundamentalmente en frecuencias medias, donde las longitudes de onda se acercan más a las proporciones de nuestro cuerpo. Otras características o formas del comportamiento de las ondas sonoras van a ser en particular la cancelación de fases, estas ondas sonoras esféricas, de cómo se van presentando, las ondas sonoras planas, el efecto Doppler, las ondas estacionarias, y finalmente, las características que van a tener los propios recintos. En cuanto a estas características o formas ya muy particulares de cómo se comportan las ondas del sonido, está la cancelación de fases. Este fenómeno, dice Larson Guerra, se da cuando tenemos dos ondas sonoras de similar intensidad y también de similar frecuencia, pero con sus fases invertidas, es decir, que las crestas o las fases positivas de ellas coincidirán
con los valles o las fases negativas de la otra. En un caso hipotético de dos señales idénticas, es decir, con mismos elementos de intensidad y frecuencia, pero que están sonando de manera que coincidan exactamente las fases negativas de una con las positivas de la otra, el resultado será la cancelación total de las dos ondas sonoras. En términos de nuestra audición, el fenómeno de la cancelación de fases es fundamental tanto para las características tímbricas de un sonido como para su localización espacial. En la página 33 ya nos va a hablar ahora de las ondas sonoras esféricas. En principio, dice Larson Guerra, las ondas sonoras se propagan de manera esférica, o sea, en todas direcciones, y esto genera una caída relativamente rápida de la intensidad del sonido en relación con su distancia a la fuente emisora. Nos dice que cuando dos ondas sonoras coinciden en el espacio, en el mismo plano de emisión, si coinciden sus crestas, eso va a sumar, se sumarán. Y por el contrario, si las crestas coinciden con el valle, se cancelarán. Y a esos fenómenos se les va a llamar, por un lado, interferencia constructiva, cuando estos elementos, estas crestas coinciden, bueno, se sumarán, o van a recibir el nombre de interferencia destructiva cuando las crestas coinciden con el valle y por lo tanto se cancela el sonido. El único caso, dice Larson Guerra, en que las ondas sonoras se suman es cuando son emitidas en el mismo plano sonoro. En cuanto a estas ondas sonoras planas, ya no las esféricas, sino las planas, nos dice que a pesar de su condición esférica, por lo general las ondas sonoras son definidas por nuestra percepción como si fueran planas. Por un lado, al propagarse las ondas van provocando círculos cada vez mayores, por lo que la circunferencia de los mismos se va, entre comillas, aplanando. Por otro lado, un objeto puede emitir también ondas sonoras de manera más o menos direccional. Por eso es que podemos entender que estas ondas podrían también propagarse de manera plana, aunque en realidad siempre se van a generar en formas esféricas. Nos va a hablar también Larson Guerra de un efecto muy importante para el sonido en la página 34, que es el efecto Doppler. Un ejemplo clásico es de este efecto Doppler es el de la sirena de una ambulancia. Esta sirena se va a volver el sonido más agudo al acercarse a nosotros, y en la medida en que se aleja, ese sonido se vuelve más grave en la medida en que se va alejando. Nos dice Larson Guerra que la causa del efecto Doppler es que al acercarse una fuente emisora a un receptor, es decir, nuestros oídos, las ondas sonoras que emite van empujando a las ya emitidas, provocando una compresión de las longitudes de onda, es decir, una disminución de las mismas, con lo que la frecuencia de la señal aumenta. Esto es, que se va a percibir como un sonido más agudo. Al alejarse la fuente emisora, va a suceder todo lo contrario. La longitud se expande y el sonido que se aleja se percibe como más grave. En cuanto a las ondas estacionarias, en la página 35 nos dice Larson Guerra que las ondas estacionarias son aquellas que se quedan en un lugar, es decir, que no son ondas de propagación. Este fenómeno de las ondas estacionarias es fundamental para la producción de sonidos musicales y también suelen ocurrir al interior de los recintos con paredes paralelas. Ya en lo que tiene que ver con las características de los recintos, otro apartado de este capítulo primero aborda los elementos de la absorción, la reflexión, reverberación y el eco como características propias de estos recintos.
nos dice que así como cada sonido trae en sus características de intensidad, frecuencia y timbre la huella de su origen físico, también va a traer ese sonido las huellas del espacio por el que ha viajado hasta llegar a nuestros oídos. Esto es interesante porque no solamente el sonido va a darnos información del sonido en cuanto tal, como intensidad, frecuencia, timbre, sino también el sonido nos va también a dar información del espacio, del entorno, del contexto en el cual ese sonido se está propagando y va llegando hacia nuestros oídos. En la página 36 nos dice que los objetos que absorben mejor el sonido suelen ser de consistencia relativamente porosa y los que mejor lo reflejan suelen ser de consistencia compacta. Por ejemplo, en una casa vamos a encontrar objetos absorbentes como las paredes de adobe, las camas, los sillones, los libros, las cortinas gruesas, alfombras, cojines, plantas, las mismas personas, la presencia de personas o de animales que están en la habitación. Todos esos son objetos relativamente porosos que, en el cual el sonido va a ser absorbido. Si estamos en un espacio vacío en el que entran muchas personas, el nivel de absorción del sonido aumenta, con lo que disminuye también la reverberación del lugar. A esta capacidad de una superficie de poder reflejar o de poder absorber los sonidos se le llama coeficiente de absorción, en donde el valor 1 le va a corresponder a la absorción total y el valor 0 a reflexión total. Nos dice Larson Guerra que la reverberación es un fenómeno que está relacionado directamente con las propiedades de absorción y reflexión que tienen los materiales, así como el tamaño, nos pone el caso de que en un espacio hipotéticamente totalmente absorbente, la reverberación sería igual a 0. No hay reverberación en un espacio que estuviera totalmente absorbente, porque el sonido no rebota por ningún lado. Y a cada aumento de materiales reflejantes en este espacio le va a corresponder un aumento de sus niveles de reverberación. En la página 37 nos comenta cómo en el caso de la sala de cine se va a buscar un nivel menor de reverberación, pues un nivel alto de rebotes, en vez de ayudar, va a estorbar la correcta recepción de la banda sonora. El efecto envolvente en una sala de cine se apoya actualmente en los sistemas de sonido surround, que es aquel en el que las bocinas van colocadas en las paredes traseras y laterales de la sala de proyección. En una sala de cine, dice Larson Guerra, las reverberaciones que escuchamos son las que contiene cada sonido, por lo que van a variar estos sonidos de película a película o de un momento a otro dentro de una misma película, según el tratamiento que reciba cada sonido en la mezcla cinematográfica. En una banda sonora van a poder coexistir sonidos que pertenecen a espacios sonoros diferentes. Podemos decir, dice Larson Guerra, que el sonido cinematográfico crea su propia realidad espacial, su propio espacio reverberante. Y aquí, cuando el tiempo de reverberación de un sonido va a ser mayor a 30 milisegundos, auditivamente el rebote se separa de su fuente. Y esto es un fenómeno que conocemos como eco. Nos dice que a la señal sonora que llega directamente de una fuente emisora a través del aire hasta nuestros oídos se le conoce como sonido directo, ¿no? Es esta señal sonora que llega directamente a nuestros oídos. Ese es el sonido directo. A todas las reverberaciones o todos los ecos que llegan un poco después a nuestros oídos se le va a denominar sonido reflejado. También nos dice que en la realidad cotidiana todos los sonidos
excepto que estemos en una cámara anecoica en la que no hay absolutamente ninguna posibilidad de rebote, de reverberación, estamos siempre en la vida cotidiana acompañados de un determinado porcentaje de sonido reflejado, el cual cuando llega con un retardo superior a estos 30 milisegundos, será percibido ya en nuestro oído como un eco. De manera que tenemos aquí una formulación en la que pues a mayor sonido directo, menor sonido reflejado, o por el contrario, a mayor sonido reflejado, menor será el sonido directo. Nos dice en la página 38 que la reverberación es el rebote o el reflejo de las ondas sonoras dentro de un espacio y que su característica depende en mayor medida de capacidades reflejantes o absorbentes que tienen las superficies en cada lugar, además también del tamaño que tienen los objetos o de la disposición que tienen en el espacio. La distancia es la que va a determinar el retardo de un reflejo con respecto a su fuente. La disposición y la forma de las paredes también determinan hacia dónde van esos rebotes, hacia dónde se dirigen. En paredes paralelas se van a presentar como ondas estacionarias. Cuando una onda sonora se queda rebotando en el mismo lugar, en un lugar fijo, y también cuando el resultado es una amplificación artificial, lo que produce esta amplificación artificial es lo que se podría llamar la coloratura propia de cada lugar, de cada espacio, de cada recinto. Ahora, en cuanto al tema de la resonancia, en la página 39 nos dice que en los recintos que se encuentran cerrados funcionan como si fueran cajas de resonancia que van a amplificar determinadas frecuencias según la dimensión de estos espacios. El sonido se refleja según su ángulo de incidencia y que de manera general la resonancia va a ser la capacidad de los cuerpos de vibrar por simpatía a determinadas frecuencias. Y todo esto va a depender de la suma de características, su volumen, su masa, su consistencia, su forma. Ya en la página 40 dice que esta propensión de los cuerpos a entrar en resonancia a partir de estímulos sonoros externos se le conoce, lo conoce el ser humano desde tiempos inmemoriales y aquí va a ser una revisión de distintas épocas en las cuales el hombre ha tenido de alguna manera esta experiencia con las resonancias del sonido. Cita, por ejemplo, la historia de la ciudad amurallada de Jericó y el sitio al que fue sometida por Josué, cómo es que este muro fue sometido a constantes andanadas de sonido, las cuales lograron hacer entrar en resonancia a las piedras de las murallas, aflojándolas poco a poco y produciendo el derrumbe de sus muros. Esto como una referencia que toma de la Biblia. Por otro lado, para los griegos era conocido el principio de la resonancia y la utilizaban en el diseño de sus anfiteatros al aire libre. Lo que hacían eran colocar resonadores, esto es, algunas ollas o ánforas que eran diseñadas expresamente para esto, y al colocarlas estratégicamente entre el graderío de estos anfiteatros, se podían amplificar de manera natural las voces de los actores que provenían del escenario. Y como es que actualmente este tipo de resonadores que ya utilizaban los griegos se les conoce como resonadores de Helmholtz, en honor a Hermann Helmholtz, un médico y científico alemán que nació en 1812, murió en 1894 y que utilizó este tipo de resonadores para el estudio de los tonos musicales. En particular,
Estos descubrimientos, estos trabajos se pueden leer en su obra Sobre las sensaciones de tono como base fisiológica para la teoría de la música, publicadas en 1863. Por otro lado, también refiere Larson Guerra los mantras budistas, que utilizan la reiteración de determinados tonos buscando la resonancia metafísica con energías espirituales del cosmos. Ya en la Revolución Industrial, tanto el propio diseño industrial como la ingeniería civil van a tomar mucho en consideración los efectos de esta propiedad de los cuerpos, ya que va a influir mucho en una serie de elementos constructivos. Ya en el siglo XX, algunos puentes con estructuras metálicas se colapsaban cuando entraban en resonancia con las vibraciones que producía un convoy de vehículos que lo cruzaba, o también por el efecto de los vientos intensos en el caso de los puentes colgantes. Todos estos elementos de las vibraciones habían que tomarlas en cuenta al momento de construir los distintos elementos de diseño industrial y de ingeniería civil, como lo trabajan ya en la Revolución Industrial, pero también ya entrado el siglo XX. También esto va a tener relación con las zonas sísmicas, en las que las edificaciones resultan más vulnerables ante las vibraciones telúricas. También esto está presente en el diseño de los instrumentos musicales y en el propio cuerpo humano, que es considerado, o que no es otra cosa más que una caja de resonancia que amplifica las vibraciones producidas por las cuerdas vocales. En el apartado que tiene que ver con los armónicos naturales, página 41, final de la página 41, nos dice Larson Guerra que estos armónicos naturales es la causa de que exista propiamente la armonía musical, la consonancia o la disonancia entre dos o más sonidos de un tono definido. Habla también de cómo estas vibraciones, que al expresarse en el mundo físico como movimiento y también como sonido, tienen entre sus características principales la propiedad de generar múltiplos sencillos de su frecuencia fundamental. En el caso de los instrumentos de viento, vemos cómo al aplicar una energía sobre el aire va a producir esto una serie de corrientes circulares dentro de los tubos o dentro de las cavidades del instrumento musical, y esto permite la producción de vibraciones que ya tienen o van a tener una frecuencia definida. En el caso de los instrumentos que son producidos su sonido al ser tañidos, como la guitarra, frotados, como los instrumentos de arco, o mediante la percusión, una cuerda también puede vibrar produciendo su tono fundamental, y casi simultáneamente comenzará también a vibrar partidas en dos al doble de velocidad que el tono fundamental, y partida en tres al triple de la velocidad, y así sucesivamente. Serán los múltiplos del sonido fundamental estos armónicos. Y nos dice en la página 42 que lo que nosotros escuchamos cuando una cuerda está en vibración o una columna de aire es la suma de todas estas vibraciones, la suma de no solamente del sonido fundamental, sino también de los distintos múltiplos del sonido o del tono fundamental. De esta presencia de vibraciones adicionales o armónicos naturales van a resultar dos cosas importantes. En primer lugar, la existencia misma de la música tal como nosotros la conocemos, y en segundo lugar, el timbre que al resonar en lugares distintos y ser producida de manera distinta,
la misma nota sonara distinto debido a la diferente acentuación y atenuación de los armónicos naturales en cada caso. Estas características, bueno, en realidad van a ser las que nos van a permitir distinguir entre un instrumento o una fuente emisora y otra. Ya en el cuarto y último apartado de las características del sonido va a abordar en la página 43 aquello que tiene que ver con el timbre, sin duda uno de los elementos más complejos de estas 4 características fundamentales del sonido, y esto lo ha dejado al final del capítulo después de haber hecho esta revisión previa. Nos dice en cuanto al timbre que es una característica compleja del sonido, que es el resultado de la suma y resta de todas las ondas sonoras que conforman un sonido, junto con la huella de su paso por el espacio. Se puede decir que los timbres sonoros, entre comillas, agradables, son aquellos producidos por cuerpos que vibran de manera sencilla. En la medida en que una onda sonora es más compleja, tiende a ser más, entre comillas, rasposa, más, entre comillas, otra vez, ruidosa. Y ya en la página 44 nos habla de cómo el timbre de un sonido es lo que nos permite identificar su origen. Las características tímbricas de un sonido van a estar determinadas por varios elementos que son fundamentales. Estos son sus armónicos o parciales, su forma de onda envolvente, las características físicas de su fuente, como los materiales, la forma, el tamaño, las frecuencias de resonancia y su huella espacial. Estas frecuencias de resonancia de un objeto dependen de sus características físicas. Bueno, a estas frecuencias específicas de resonancia de cada instrumento musical se les llama formantes. Y estos formantes son determinantes para su coloración tímbrica particular o peculiar. El hecho de que las formantes se encuentren ubicadas en rangos específicos fijos, determinados por el tamaño y la forma de cada instrumento, es lo que provoca que un mismo instrumento tenga variaciones tímbricas más o menos evidentes entre la parte grave y la parte aguda de su propio diapasón o de su propio registro, digamos. Cada instrumento musical, dice Larson Guerra, cada fuente sonora debe parte de sus características tímbricas a sus propiedades de resonancia. A partir de estas propiedades de resonancia existirá una amplificación natural y determinada de ciertas frecuencias en cada objeto. Dice que en términos del timbre de un sonido, el ataque es la característica más importante de la forma de onda envolvente. Esto se debe a que todo lo que escuchamos, desde lo que consideramos como musical, como sonido musical, o lo que percibimos también como ruido, son sonidos complejos. Lo que podemos llegar a percibir como su tono está compuesto de una gama de frecuencias acompañantes, la mayoría de las cuales van a tener menor intensidad que la fundamental, que el sonido fundamental, por lo que van a decaer de manera rápida. Esta es la causa de que si el ataque de un sonido cambia su timbre, también va a variar, puesto que también se van a alterar la composición y la intensidad relativa de estas frecuencias adicionales. Y en particular, también en el caso de los sonidos considerados no musicales o ruidos, pues en estos sonidos los armónicos naturales no van a encontrarse presentes de manera ordenada, así que son percibidos como parte de la información tímbrica de los mismos, pues que al momento de que no existe una frecuencia dominante definida entre esos mismos sonidos, sino más bien vamos a encontrar varias,
no se logra encontrar un, entre comillas, orden armónico, es decir, una secuencia ordenada de frecuencias. De ahí que lo identificaremos como ruido y no como un sonido o un tono como lo tenemos considerado en la música. El último apartado que va a trabajar Larson Guerra en este capítulo primero es el del enmascaramiento. Nos dice que cuando dos sonidos se ubican dentro del mismo rango de frecuencia e intensidad, uno de ellos tiende a tapar al otro. A este fenómeno se le va a llamar efecto de enmascaramiento o de poner una máscara, ¿no? Un sonido pone la máscara, pone una máscara a otro sonido. Nos dice que la mayor parte de los sonidos que llegan a nuestros oídos se van a enmascarar mutuamente de manera relativa, pero esto solo llama nuestra atención cuando interfiere con nuestra voluntad expresa de aislar un solo sonido. Generalmente esto se debe a la voluntad de aislar una voz que dice algo, ¿no? Con respecto a un fondo sonoro que no tiene este tipo de sentido, como puede ser la voz, ¿no? La voz hablada, el lenguaje, dentro de esta misma esfera sonora que nos va a rodear. Entonces, este fenómeno de enmascaramiento es este cubrimiento de un sonido con respecto a otro, y que hay una voluntad expresa propia del ser humano de aislar un sonido para prestarle atención con respecto a un sonido de fondo, ¿no? Esa sería la idea general del enmascaramiento en el sonido. Y de esta manera, después de presentarnos algunas gráficas de distintas formas de onda, de la campana, de la guitarra, el piano, la trompeta, la zampoña, o también de gráficos que representan diferentes timbres instrumentales, de esa manera termina el capítulo primero de este interesante libro que se llama Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, de Samuel Larson Guerra, publicado por la UNAM en el 2010. Revisado este apartado, este primer capítulo sobre qué es el sonido, como una pregunta, nos tocará en la tercera sesión de este seminario hablar del capítulo segundo, que también está redactado interrogativamente, con la frase de cómo escuchamos, la pregunta sobre cómo escuchamos. Ya nos preguntamos qué es el sonido, ahora vamos a enfocarnos no al sonido como una realidad física o como también una captación subjetiva del ser humano, sino ahora cómo se dan estos procesos que nos permiten, estas condiciones fisiológicas y sensibles de cómo es que podemos nosotros captar esos sonidos, cómo escuchamos nosotros como seres humanos estos sonidos. Eso será el día de mañana, que estaremos continuando con el capítulo segundo de este libro. Mientras tanto, gracias por haberme acompañado tanto en el presencial, en el en vivo, en el en vivo de este seminario, como en la grabación del mismo. Gracias a todos los que están al pendiente de estos seminarios de lectura, y nos escuchamos el día de mañana a las 10 de la noche para continuar con estas sesiones. Mientras tanto, gracias y hasta el día de mañana.